Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video. Les tengo el tema conjuntos y sus características. Aprenderemos hoy cómo realizar la notación de conjuntos, su determinación y las clases de conjuntos que existen. Espero que este video sea de su agrado. Comencemos con la definición de conjunto. Es una colección de objetos o entidades distinguibles y bien definidas. Los objetos que constituyen un conjunto se les llama miembros o elementos del conjunto. Como característica, dentro de un mismo conjunto no se deben repetir jamás sus elementos. Aprendamos ahora qué es la notación de conjuntos, pero primero quiero que sepan qué significa la palabra notación. Notación es un sistema de signos convencionales que se utilizan en una disciplina determinada para representar ciertos conceptos. Principalmente se utiliza en música y en matemáticas. Ojo con esto. Entonces, la notación para los conjuntos es que normalmente nosotros utilizamos letras en mayúsculas para poder escribir el nombre de un conjunto. Puede ser cualquier letra de nuestro alfabeto, pero siempre tiene que estar en mayúsculas. Para denotar a los elementos que van dentro del conjunto, en cambio, siempre vamos a utilizar letras minúsculas de nuestro alfabeto, números, símbolos o variables. Un conjunto puede ser definido de dos maneras: implícitamente, que también se le conoce como comprensión, o también se le puede definir explícitamente, llamada también una definición por extensión. Estos dos conceptos los voy a explicar a continuación. Para entender de mejor manera la determinación de conjuntos, primero vamos a conocer este término, tal que se representa por una barra vertical o los dos puntos. En la teoría de conjuntos se utiliza de la siguiente manera: X barra vertical X o X dos puntos X. Esto se lee el conjunto de todas las X, tal que cada X, y ahí debemos nosotros colocar una condición. Como indicación, todo lo que va a la derecha de la barra vertical o de los dos puntos son condiciones que se deben cumplir para que los elementos del conjunto formen parte de él. La X está representando a cada elemento del conjunto. Aprendamos con unos ejemplos. Tenemos B igual X, tal que X pertenece a los números naturales. Esto quiere decir que cada uno de los elementos del conjunto B pertenecen a los números naturales. Nosotros debemos saber cuáles son. Y recordando, los números naturales son aquellos que nacieron para que nosotros podamos contar, ¿sí? Es decir, del 1 hasta el infinito. Es un conjunto muy grande. Observemos ahora este otro ejemplo. Se lee: el conjunto C está conformado por X, tal que cada X pertenece a los números naturales y X tiene que ser menor que 10. Es decir, en este ejemplo nosotros tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Siguiente ejemplo. El conjunto D está conformado por X, tal que cada X pertenece a los números naturales y X está entre 10 y 20. Tomen en cuenta que como están los signos de menor que,
menor o igual que, a ambos lados de la X, quiere decir que estos valores sí se incluyen como parte del conjunto. En caso de que existan, en caso de que se encuentren en algún lado en mi ejercicio. El último ejemplo, pero primero observemos el anterior. Cuando usted quiera decir que X está entre dos valores, se debe colocar la X y el signo menor que en ambos lados de la X. ¿Sí? Si es menor o igual o solamente menor, nosotros debemos colocar esos dos valores. Esto quiere decir entre. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Tenemos el conjunto E está conformado por X tal que cada X pertenece a los números naturales y X está entre 10 y 20. Pero observemos que aquí los signos que están al lado de la X, tanto a la izquierda como a la derecha, es el signo menor que. Por lo tanto, no se incluirán ni el 10 ni el 20 como resultado o parte de nuestro conjunto. Bien, vamos ahora a aprender nuestra determinación de conjuntos y como vimos en nuestro organizador gráfico al comienzo, tenemos dos maneras de realizar la determinación de un conjunto. La primera es esta, por comprensión o implícitamente. Se indica una propiedad o característica común de todos sus elementos. Esto se debe cumplir para que sea por comprensión. Ahora, implícito quiere decir que se sobreentiende. ¿Sí? Observemos el primer ejemplo. Dice, el conjunto A está conformado por las vocales. Entonces, implícitamente, al tener la palabra vocales ahí, quiere decir que yo sé que adentro de ese conjunto está A, E, I, O, U. ¿Sí? Esta notación se la realiza de manera común, de manera ordinaria. Pero en matemáticas debemos utilizar de la siguiente manera. Aquí aplicamos lo que aprendimos hace un momento. En matemáticas no vamos a escribir solamente A igual y entre las llaves vamos a escribir vocales. Sí, en matemáticas debemos escribir como acabamos de ver recién. A igual X, la barra vertical, X es una vocal y esto está entre llaves. ¿Cómo se lee? A es el conjunto de los elementos X, tal que X es una vocal. Aquí la condición es que para que el elemento pueda pertenecer al conjunto A, tiene que ser obligatoriamente una vocal. Está bien hacer la condición, ¿no? No se olviden, por favor. Observemos ahora estos dos ejemplos, el conjunto B y el conjunto C. A simple vista, tal vez hasta acostumbrarnos, no identifiquemos las condiciones, pero el conjunto B tiene dos condiciones y el conjunto C tiene tres condiciones. ¿Sí? Entonces, el momento que nosotros interpretemos por comprensión cada uno de los conjuntos, vamos a ir dándonos cuenta cuáles son estas condiciones. Bueno, en el conjunto B nosotros tenemos escrito, el conjunto B contiene los números naturales menores que 6, pero están escritos de manera gramatical. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo se escribe matemáticamente. Bien, aquí tenemos. Ahora, observemos donde dice X tal que X. Tenemos el signo de pertenencia y la letra N mayúscula que representa los números naturales. Esta es la primera condición. Dice, B es el conjunto de los elementos X, tal que X pertenece al conjunto de los números naturales. Una coma. Y esta coma indica que viene otra condición. Y la siguiente condición es que cada elemento debe ser menor que 6. Entonces tenemos dos condiciones. Y los números naturales menores que 6 son 1, 2, 3, 4 y 5. No se incluye el 6 porque dice menor que 6 y 6 no es menor que 6. En el siguiente conjunto C,
nosotros tenemos de manera escrita o gramaticalmente, le digo yo, C es el conjunto de los números pares positivos hasta 10. Sí, es el conjunto de números pares positivos hasta 10. Aquí yo no puedo entender muy bien si hay 1, 2, 3 condiciones, pero si lo escribo matemáticamente, yo voy a entender esto. Leamos cómo queda entonces matemáticamente el conjunto C con números pares positivos hasta el 10. La lectura es la siguiente. C es el conjunto de los elementos X, tal que X pertenece a los números naturales. Primera condición. Y X está entre 2 y 10. Segunda condición. Y aquí aclaro que sí se toman en cuenta el 2 y el 10 porque está con el menor que. ¿Sí? Y la última condición es que X es par. De esta manera yo voy a tener entonces números pares positivos hasta el 10 y matemáticamente se entiende que voy a tener el 2, 4, 6, 8 y 10 en ese conjunto, ¿no? Entonces está explicado que es la determinación de conjuntos por comprensión. Bien, vamos a aprender ahora la denotación de conjuntos por extensión o tabulación, y esto debemos tener en cuenta que se trata de un conjunto explícito. Esto quiere decir que los elementos tienen que ser mostrados. Sí, tenemos dos ejemplos, tenemos el conjunto A y el conjunto D. En el conjunto A podemos observar que adentro tenemos A, E, I, O, U. Están detallados cada uno de los elementos y esto se lee. A es del conjunto de las vocales. En el segundo ejemplo observamos que tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y 3 puntos suspensivos, lo cual se lee. El conjunto D está conformado por los días de la semana. Cuando un conjunto al final tiene 3 puntos suspensivos, quiere decir que continúa con el resto de elementos, como por ejemplo en el conjunto D, donde están los días de la semana listados. Quiere decir que deberíamos tomar en cuenta a sábado y domingo, pero por algún motivo no nos alcanzó el espacio, por eso se colocan los 3 puntos suspensivos. ¿Sí? Este ejemplo, ahí sí tengo espacio, pero puse para la explicación. Si no están los 3 puntos suspensivos, por ejemplo, yo tengo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y no existieran esos puntos suspensivos, esto quisiera decir que solamente los elementos nombrados pertenecen al conjunto D. No se olviden, por favor, esos 3 puntos suspensivos significan algo importante. Aquí les voy a presentar 3 ejemplos de conjuntos que están denotados por extensión. La tarea de nosotros va a ser expresarlos por comprensión, para que practiquen. También se puede expresar al revés. Si yo tuviera conjuntos expresados o denotados por comprensión, yo puedo pasarlos y denotarlos por extensión. Es cuestión solamente un poquito de práctica y entender lo que se solicita. Empecemos. En el conjunto A tenemos 20, 21, 22 y 23. En el conjunto B tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, puntos suspensivos. Y en el conjunto C tenemos perro, pato, puma y pantera. ¿Sí? Los 3, como pueden darse cuenta, están escritos o denotados por extensión. ¿Qué podemos observar del conjunto A? Tenemos que todos los números empiezan con 2. Podríamos realizar nosotros una comprensión así, pero hay varios números que empiezan con 2. Serían el 20, 21, 22 hasta el 29. Luego tendríamos el 200 y sería grande. ¿Cuál es otra
comprensión más fácil de este conjunto. Observemos en qué número comienza y en qué número termina. Sí, correcto, empieza en el 20 y termina en el 23. Entonces, para transformar este conjunto que está en extensión a comprensión, deberemos escribir de la siguiente manera. X tal que X pertenece a los números naturales. Sí, es muy importante colocar a qué grupo de números pertenecen, porque si colocaríamos otro grupo de números no funcionaría el ejercicio. Recuerden que los números naturales son aquellos que nos permiten contar y empiezan desde el número 1. El 0 todavía no se deciden si le meten o no, pero los números naturales comienzan en 1 hasta el infinito. ¿Ya? Ahora, están entre 20 y 23. Por lo tanto, nosotros deberemos escribir 20 menor o igual que X menor o igual que 23. Acordémonos un poquito, hace unos minutos atrás les explicaba que cuando la X está en medio de los signos menor que, obligadamente tiene que ser los signos menor que, significa que X está entre los valores que están acompañados a estos operadores, a estos símbolos, ¿no? Entonces, ya queda explicado cómo se ha realizado la transformación a una denotación de comprensión, este ejemplo del conjunto A. El conjunto B tiene lunes, martes, miércoles, jueves y 3 puntos suspensivos. Este está más fácil. Los puntos suspensivos quiere decir que sí están también sábado y domingo. ¿Y qué son estos elementos que acabo de nombrar? Los días de la semana. Entonces, si nosotros transformamos a comprensión, quedaría B igual X tal que X pertenece a día de la semana, a un día de la semana. No podemos poner días de la semana, sino día de la semana, porque X corresponde a cada elemento del conjunto. ¿Sí? No se olviden. Finalmente tenemos el conjunto C, que tiene perro, pato, puma, pantera. ¿Sí? ¿Qué me podrían decir ustedes de estos 4 animales? No podemos decir que son salvajes, porque el perro no es salvaje, el pato tampoco, el puma y la pantera sí. Los 4 animalitos tienen 4 patas, menos el pato, ¿sí? El pato tiene 2 patitas, entonces no es una característica que tienen todos en común. ¿Qué podríamos decir? Piensen. Correcto, todos empiezan con la letra P, entonces por comprensión quedaría el conjunto C es igual a X tal que cada X pertenece a un animal cuyo nombre comienza con la letra P. Miren, muy fácil cambiar de extensión a comprensión, solamente tenemos que ver qué característica tienen en común todos los elementos, de nuestro conjunto. ¿Sí? Ahí se hace muy fácil. Vamos a continuar con lo siguiente. Más ejemplos para lograr entender. Los conjuntos que están en comprensión se pueden también expresar como extensión y viceversa. No se olviden, a cada momento lo estoy repitiendo. Ahora voy a presentar 3 ejemplos, ¿sí? Y vas a realizar lo siguiente. Debes escribir en qué se encuentra denotado cada conjunto, es decir, escribirás si están en extensión o si están en comprensión, frente a cada uno de ellos, ¿sí? Y luego vas a transformar a la otra denotación. Quiere decir que si está en comprensión, le pasas a extensión. Y si está en extensión, le pasas a comprensión. ¿Sí? Bien, vamos a ver cuáles son estos conjuntos. Bien, tenemos el conjunto A con marzo, mayo. Conjunto B. X tal que X pertenece a una letra de la palabra manzana. Y el conjunto C contiene perro, pato,
Puma y Pantera. Vamos a ver si se acuerdan de algo anterior. ¿Ya? Entonces voy a dejar aquí unos momentos para que tú analices y puedas contestar. La respuesta te voy a dar en pocos segundos. Pausa en este momento el video para que tú trates de analizar solo y respondas solo. Yo te ayudo después. Bien, una vez que ya has analizado, has regresado, vamos a presentarte la respuesta en este momento. Bien, analicemos. El conjunto A, que tiene marzo y mayo, se encuentra en extensión. ¿Sí? ¿Por qué está en extensión? Porque se está listando los elementos del conjunto. ¿Ya? Ahora, ¿qué característica tienen en común? No podemos describir que son los meses del año. No podemos decir que son los meses del año porque no están todos los meses. ¿Sí? Tampoco hay puntos suspensivos por ahí. Entonces, ¿qué tienen en común marzo y mayo? Que los dos empiezan con la letra M. Entonces, esto quedaría: el conjunto A es el conjunto de todas las X, tal que cada X pertenece a un día de del mes que comience con la letra M. Esa es la respuesta. Vamos ahora a el conjunto B. ¿En qué está expresado o denotado el conjunto B? En comprensión. Sí, en comprensión. Y aquí dice, el conjunto B está formado por todas las X, tales que cada X pertenece a una letra de la palabra manzana. Aquí la clave es la palabra manzana. Entonces, cambiémosle de comprensión a extensión. Aquí tenemos que colocar cada una de las letras de la palabra manzana en el conjunto B, tal como vemos a continuación. Pero ojo, no debe repetirse los elementos dentro de un conjunto. Esto vimos también hace minutos atrás. Por lo tanto, la A, que está 3 veces en la palabra manzana, no la vamos a escribir 3 veces. Basta una. Y ahí tenemos nosotros que X, tal que cada X pertenece a una letra de la palabra manzana. ¿Sí? Cuidado con esta partecita. No van a escribir manzana la palabra completa. Una vez cada letra. Y así hemos pasado de comprensión a extensión. Tenemos el ejemplo del conjunto C en donde está escrito perro, pato, puma y pantera. Ya vimos hace instantes, hace cortos momentos. Esto está en extensión porque estamos listando los elementos del conjunto. Pasemos la comprensión. Quedaría, el conjunto C está formado por todas las X, tal que cada X pertenece a un animal que su nombre comienza con la letra P. Y de esta manera nosotros hemos transformado de comprensión a extensión y de extensión a comprensión según el caso. Practica por favor para que tú puedas tener una mejor comprensión sobre la denotación o notación de conjuntos, ¿no? No te olvides que son dos maneras que tenemos de hacer la notación de conjuntos: por comprensión y por extensión. Para estar seguro de que tú estás aprendiendo, ahora te voy a poner 4 conjuntos para que los realices en tu portafolio. Resuelve y escríbelos ahí, ¿sí? Esta es la primera actividad. Al final del video te dejo las otras actividades del portafolio. Aquí tenemos que, más bien tú, tienes que escribir los elementos a los que pertenecen al conjunto e indicar en qué están denotados. Aquí tienes los 4. El conjunto A dice, está conformado por todas las X, tal que cada X pertenece al conjunto Z. No te voy a decir qué representa la letra Z. Tú tienes que saber a qué conjunto o grupo de números representa la letra Z.
Y ahí tenemos que X está entre menos 3 y menos 1. Lo que tú tienes que hacer es escribir A igual y entre paréntesis escribir los números a los que pertenece ese conjunto. ¿Sí? Ahora, tenemos el conjunto B. Dice X más 8 tal que cada X pertenece, y está la letra N, no te voy a decir qué es la N, ya debes saber, si esa es una condición. Y X tiene que ser menor que 5. Es decir, los números que van a aparecer en el conjunto B no van a llegar hasta el 5, sino que a un numerito antes, porque no dice menor o igual que 5, sino menor que 5. El conjunto C dice X pertenece al conjunto N, tal que X está entre menos 6 y 6. Igual vas a escribir los números que están entre menos 6 y 6 y que pertenecen al conjunto de los números N, que son N. Finalmente, el conjunto D dice X más 5 sobre 2, es decir, a la X le vamos a sumar 5 y le vamos a dividir sobre 2, eso es con una hojita aparte. Tal que cada X pertenece nuevamente al conjunto de las N, ¿sí? Y la segunda condición dice que X tiene que ser menor que 5. Entonces, a practicar y van a escribir qué contienen, cuáles son los elementos que pertenecen estos conjuntos, ¿sí? Es decir, estos conjuntos que están escritos en comprensión los vas a pasar a extensión, ¿sí? Te deseo éxito y no es que la clase se ha terminado, esta es solamente una actividad para el portafolio. Continuemos. Ahora aprendamos sobre las clases de conjuntos. Esto es más fácil. Tenemos primero el conjunto vacío o también llamado conjunto nulo. Es aquel conjunto que no tiene elementos. Ya la palabra mismo nos hace entender. Se le denota por dos llaves, una abierta y una cerrada, o también por el símbolo del 0 cruzado con una línea inclinada hacia la derecha, o también podemos escribir X tal que X no es igual a X. Entonces, de las tres formas podemos denotar o representar un conjunto vacío. Vamos ahora a los ejemplos. Tenemos tres ejemplos. El conjunto A está formado por números enteros entre 3 y 4. Es imposible, porque si es entero, 3 y 4 están a los extremos y dice entre. Entonces no hay ningún número entero que esté en medio de 3 y 4, entonces es un conjunto vacío, porque los conjuntos vacíos también son cosas que no existen. Entonces representamos abajo, como pueden ver. El conjunto B está formado por seres humanos con 10 ojos. No te asustes, no existe. Por lo tanto, conjunto vacío. Y el último, el conjunto C está formado por puntos de intersección entre dos líneas paralelas. Para los que no saben, las líneas paralelas son líneas que están una al lado de la otra. Nunca se cruzan. Por lo tanto, no existe. ¿Sí? Ya está representado, ya ven la respuesta. Fácil, el conjunto vacío no existe. Continuemos. Tenemos otro conjunto muy fácil que se llama conjunto unitario. Es aquel conjunto que está constituido por un solo elemento. Tengo 4 ejemplos para presentarte. Aquí están.
un día de la semana, satélites naturales de la Tierra, mamíferos que nacen de un huevo. Algo extraño, pero sí existe, uno solo en todo el planeta. Y al final te presento unos numeritos, 5 más 2, 8 menos 1, 7. Analicemos cada uno de ellos. El primero dice un día de la semana. Entonces yo escribo S es igual al conjunto formado por lunes. Ustedes quieren pueden ponerle martes, miércoles, jueves, domingo, sábado. Ya es cuestión de ustedes. Pero solamente uno. Sí, por eso se llama conjunto unitario. En el segundo tenemos satélites naturales de la Tierra. ¿Cuál es el único satélite natural de la Tierra? La Luna. Entonces el conjunto X está conformado por el satélite natural de la Tierra, que es la Luna. En el tercero, mamíferos que nacen de un huevo. ¿Sí? Si no lo sabían, es del ornitorrinco. Busquen en internet. Vayan a Google, busquen en internet y van a encontrar este animalito que parece un patito. Y el último tiene 5 más 2, ¿cuánto es? 7, correcto. Luego tenemos 8 menos 1, ¿cuánto es? 7, correcto. Y el último 7. ¿Por qué es un conjunto unitario? Porque al tener 5 más 2, 7, 8 menos 1, 7 y nuevamente el 7 se está repitiendo 3 veces. Y hablábamos anteriormente de que un conjunto jamás va a tener un elemento que se repita. Cada elemento es único dentro del conjunto. Por lo tanto, el conjunto es el 7. ¿Sí? Pueden ponerle cualquier letra, decir M es igual a 7 y punto. ¿Sí? Bien, espero que hayan entendido este. Vamos a ver otro. Tenemos el conjunto finito. Finito es cuando el conjunto tiene un inicio y tiene un final. Obligatoriamente se deben cumplir. Debe tener un inicio y debe tener un final. Ejemplos. El conjunto de los colores primarios. ¿Cuáles son? Entonces decimos el conjunto de los colores primarios son. C es igual al conjunto conformado por amarillo, azul, rojo. Tiene inicio y tiene fin. Son solo 3 elementos. Tenemos el conjunto M, ya les estoy dando el nombre del conjunto, contiene los continentes del planeta Tierra. Son 5 elementos, que son América, Asia, África, Europa y Oceanía. Fácil, tiene principio y tiene fin. Ahora tenemos el conjunto P, que es un número par positivo menor a 10. Entonces los números pares positivos son 2, 4, 6 y 8. 4 elementos. No le incluimos al 10 porque no dice menor o igual. Dice menor a 10. Son 4 elementos. Y un último ejemplo. El conjunto T es un estado de la materia. Nosotros conocemos 3 estados de la materia que son sólido, líquido y gaseoso. 3 elementos. Entonces, el conjunto finito son aquellos que tienen un inicio y tienen un final. ¿Sí? Practica, practica, practica. Otro conjunto, el conjunto infinito, es cuando no podemos determinar los elementos que lo componen. ¿Sí? Muchas personas también lo dicen, es aquel que tiene un inicio, pero no tiene un fin. Más bien el concepto correcto es que no podemos determinar los elementos que lo componen. Por ejemplo, el conjunto de los números naturales. Todos sabemos que comenzamos desde 1, pero no sabemos hasta qué número podemos llegar. Son infinitos los números, no solo los naturales, ¿no? Pero este es un ejemplo.
En sí, todos los números son infinitos. Otro ejemplo pueden ser las estrellas del universo. Aquí no podemos decir comienza en tal estrella, sino que no se determina en dónde empieza ni en dónde termina, diferente a la anterior. Y aquí les nombro Próxima Centauri, el Sol y Pollux y puntos suspensivos. Son ejemplos de estrellas y este es un conjunto infinito. No se determina en dónde empieza ni dónde termina las estrellas. Último conjunto, el conjunto universo. El conjunto universo es aquel que contiene a otros conjuntos y se le va a denotar o se le va a escribir siempre con la letra U mayúscula. ¿Sí? Ejemplo, yo tengo el conjunto A que dice abril, mayo. El conjunto B que contiene julio, agosto y septiembre. ¿Cuál será el conjunto universo si dice que contiene a otros conjuntos? Sí, el conjunto universo será meses del año. ¿Sí? Otros ejemplos de conjuntos de universo. Todos los seres humanos, todos los números, todos los colores y todos los compañeros de una clase o de su familia. En estos 4 últimos ejemplos que están aquí al costado derecho, yo dejo sin escribir el conjunto para que tú escribas. Lo único que tienes que hacer es escribir U igual y entre llaves escribir cada una de estas palabras que están aquí. Te ayudo el primero. U igual, abres llaves, todos los seres humanos y cierras las llaves. Ese es el conjunto universo formado por todos los seres humanos. Si se preguntan cuáles son los subconjuntos, porque dice que el conjunto universo tiene otros conjuntos. Nosotros tenemos que los seres humanos estamos formados por hombres, sería un conjunto, H por ejemplo, y mujeres, que es otro conjunto, podríamos llamarlo M, y la unión de estos dos somos los seres humanos. ¿Sí? Bien, realízalo. Ahora sí llegamos al final de la clase y te presento las actividades para el portafolio. Son 5 actividades en este momento que tienes que hacer, más la actividad anterior. Sí, son 6 actividades de esta semana. La primera actividad dice, escribe 5 ejemplos de conjuntos por comprensión que no sean con números. Ojo. Segunda actividad, escribe 5 ejemplos de conjuntos por comprensión que sean con números. Tercera actividad, escribe 5 ejemplos de conjuntos por extensión que no sean con números. Cuarta actividad, escribe 5 ejemplos de conjuntos por extensión que sean con números. Y la última actividad, escribe 5 ejemplos de cada tipo de conjunto aprendido. Es decir, vas a escribir 5 ejemplos de conjunto vacío, 5 ejemplos de conjunto unitario, 5 ejemplos de conjunto finito, 5 ejemplos de conjunto infinito y 5 ejemplos de conjunto universo. ¿Sí? Te deseo todo el éxito para este trabajo, para esta tarea. Recuerda que si no entendiste algo, puedes regresar el video o verle las veces que sean necesarias hasta que tú logres una mejor comprensión. Sí, nos vemos la próxima clase.